Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a trabajar un poco con leyes de potencia. Ese es un tema que, si bien es básico, si no se domina perfectamente puede generar muchos problemas al momento de trabajar con ecuaciones, álgebra, cálculo y demás. Entonces lo que vamos a hacer es repasar las leyes de potencias y posteriormente estaremos trabajando con algunos ejercicios muy básicos, pero que nos ayudarán a que no se nos olviden las aplicaciones o cómo se utilizan estas leyes. La primera de ellas es que cuando tenemos un 1 elevado a una potencia n, cualquier valor que tenga n, al final de cuentas el resultado va a ser 1. Es decir, 1 elevado a cualquier potencia siempre es igual a 1. Este es un caso particular únicamente aplicable para 1. Evidentemente, si este valor en la base es diferente a 1, el resultado sí va a cambiar. La segunda ley que se nos presenta es una constante a elevada a una exponente 1. Cualquier valor, ya sea una incógnita o una constante elevada a la potencia 1, va a ser equivalente a la misma constante o incógnita. En este caso, a elevado a la 1 siempre va a ser igual al mismo valor a. La tercera ley nos presenta que cuando tenemos un valor elevado a la potencia 0, esto siempre va a ser igual a 1. Cualquier número elevado a la potencia 0 es igual a 1 siempre y cuando el valor de a o de la base sea diferente al 0. La cuarta ley nos dice que si tenemos dos números multiplicándose y estos dos números tienen la misma base, en este caso los dos valen a, el resultado equivale a colocar la misma base y los exponentes se suman. Es decir, a elevado a la n por a elevado a la m siempre va a ser igual a el valor de a elevado a n más m, la suma de las potencias. La siguiente ley nos dice que si tenemos dos valores dividiéndose y tienen la misma base, es decir, los dos tienen como base a, el resultado va a ser igual a la misma base a y como exponente va a tener al valor de n, es decir, el exponente del numerador menos el exponente del denominador, es decir, a elevado a n menos m. La siguiente ley es una de las más importantes porque es la que usualmente se le olvida al estudiante, y es la siguiente: un valor a elevado a una potencia n y que a su vez todo este término está siendo afectado por otra potencia, como en este caso a la n está siendo elevado a la m, equivale a colocar la base a y estos exponentes se multiplican. Es decir, esto es equivalente a poner a elevado a n por m. Y es la ley que nos dice que cuando dos números se multiplican que tienen la misma base, los exponentes se suman en este caso, y cuando un exponente está elevado a otro exponente, como en la ley f, se multiplica. La siguiente ley nos dice que si tenemos una fracción a entre b, donde a y b son dos números, ahorita no importa cuáles sean esos valores, pero tenemos una división y toda esa fracción está siendo afectada por un exponente n, esto equivale a que ese exponente afecta tanto a a como a b. Por lo tanto, nos quedaría a elevado a la n entre b elevado a la n. Aquí sería una n, es decir, el mismo exponente. La siguiente ley nos dice que si tenemos una constante o una variable a elevada a la menos 1, esto equivale a aplicar el inverso. El inverso sería 1 entre el valor de a. La siguiente ley nos dice que si tú tienes una fracción a sobre b afectada por un exponente menos 1, esto se puede simplificar de una manera muy sencilla. Lo único que vas a tener que hacer es invertir esta fracción. En lugar de tener a sobre b, vas a tener b sobre a, es decir, se voltea la fracción o se invierte. La siguiente ley nos dice: tienes una base a
con un exponente elevado a un exponente menos n, esto es igual a poner un 1 entre a, y vas a poner el mismo valor de n pero positivo. Es básicamente el inverso pero para cualquier potencia. 1 entre el valor de a y este valor se coloca positivo. Y la última ley nos dice que si tienes a entre b elevado toda esa fracción a un exponente negativo menos n, esto equivale a invertir la fracción, es decir, b sobre a, se cambia el exponente negativo a positivo. Nuevamente, a entre b elevado a la menos n sería voltear la fracción y cambiarle el signo a esto a positivo. Y esta fracción, recordemos que cuando tengo una fracción elevada a una potencia n, el exponente afecta a los dos. Puedo partirlo o expresarlo de esta forma: b a la n entre a la n. Con eso terminaríamos las leyes de potencia. Vamos a ver algunos ejemplos muy básicos que nos permitirán aplicar estas leyes de manera más clara. El primer ejemplo nos dice escribir como una sola potencia los siguientes casos. El primer ejemplo que tenemos es 3 al cubo por 3 a la 4 por 3. Notemos que los tres términos tienen la misma base. La base sería 3. Y recordemos de las leyes que vimos que cuando yo tengo una multiplicación de dos números que tienen la misma base, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman. De manera que aquí yo tengo 3 al cubo por 3 a la 4, sería colocar la misma base, 3, elevada a la suma de estos exponentes, 3 más 4. Este 3 elevado a 3 más 4 es el resultado de esta parte. Pero recordemos que esto también se está multiplicando por un 3, entonces sería 3 elevado a 3 más 4 por el 3 que nos falta. Esto sería 3 a la 7 por 3. Y aquí nuevamente podemos aplicar 3 a la 7 por 3 a la 1. Tienen la misma base 3, entonces voy a colocar 3 elevado a 7 más 1, 3 a la 8. Y yo puedo calcular el valor si quiero, pero aquí únicamente nos está pidiendo expresarlo como una sola potencia. Puedo dejarlo así o puedo calcular el valor. Siguiente ejemplo, tenemos una división, 5 a la 7 entre 5 al cubo. Esto es igual a que yo tengo una división, de acuerdo a la ley E, que tiene la misma base. Es decir, tengo un 5 a la 7 entre un 5 a la 3. El resultado sería entonces la misma base 5 elevado a ¿qué? N menos m, es decir, 7 menos 3. Por lo tanto, esto me quedaría 5 a la 4. Siguiente caso que tenemos es 5 al cubo y a su vez todo eso está afectado por un exponente 4. Recordemos entonces de las leyes que si yo tengo una base con un exponente afectado a su vez por otro exponente, lo que se hace es multiplicar estos exponentes. Entonces esto me quedaría 5 elevado a 3 por 4. Por lo tanto me quedaría 5 elevado a la potencia 12. Siguiente ejemplo, tenemos 5 por 2 por 3 y todo eso está afectado por un exponente 4. Lo más sencillo aquí sería multiplicar estos tres valores, 5 por 2 10 por 3 30 y elevarlo a la 4. Y este ejemplo nos dice 5 a la 3, todo eso elevado a la 4 y luego todo eso elevado al cuadrado. ¿Qué sucede aquí? Que esta primera parte es 5 elevado a la multiplicación de estos dos exponentes, 3 por 4, 5 a la 12, y ese 5 a la 12, que es el resultado de lo que está aquí adentro, a su vez está elevado al cuadrado. Por lo tanto voy a tener 5 elevado a la 12 y elevado todo eso al cuadrado, y nuevamente tengo este caso, tengo un número elevado a una potencia y eso elevado a otra potencia. Los exponentes se van a multiplicar, entonces me va a quedar 5 elevado a 12 por 2, 24, 5 a la 24. Pasemos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice: resuelve esta fracción como una sola potencia. Y aquí les presento dos maneras de resolverlo diferentes
Primero una que es un poco más tediosa y la otra que es mucho más sencilla y rápida. Pero para tener una variedad del método de resolución se puede resolver de cualquiera de las dos maneras, el resultado va a ser el mismo. Tenemos esta fracción, 3 medios al exponente menos 2 entre 2 tercios a la menos 3. De entrada tenemos un exponente negativo y es cuando muchas personas empiezan a preocuparse con esos exponentes negativos, qué es lo que hago con ellos. Bueno, aquí vamos a hacer lo siguiente. Como tengo un exponente negativo, recordemos que lo que se puede hacer es voltear la fracción y cambiarlo a positivo. Entonces, en lugar de tener 3 medios a la menos 2, voy a tener 2 tercios a la 2 positivo, se voltea. Y lo mismo con el denominador. 2 tercios a la menos 3 lo voy a poner como 3 medios a la 3, se voltea la fracción. La otra ley que vimos nos dice que si yo tengo una fracción elevada a un exponente, puedo repartir el exponente a esa fracción, que me quedaría 2 al cuadrado entre 3 al cuadrado. Y lo mismo con esta fracción, 3 al cubo entre 2 al cubo. Y recordemos que cuando tengo una fracción dividida entre otra fracción, se aplican leyes de extremos por extremos y medios por medios, que sería 2 al cuadrado por 2 al cubo, va a ir en el numerador de mi nueva fracción, entre medios por medios, 3 al cuadrado por 3 al cubo. Es decir, se multiplican los de las orillas y queda arriba, y luego se multiplican los de en medio y quedan en el denominador. 2 al cuadrado por 2 al cubo, parece que ya hemos hecho esto antes. Recordemos que 2 al cuadrado por 2 al cubo tienen la misma base, 2. ¿Y qué pasa cuando multiplico dos números que tienen la misma base? Se suman los exponentes. 2 más 3, 5. Lo mismo con el denominador. 3 al cuadrado por 3 al cubo me quedaría 3 a la 5. Se suman los exponentes. Y como tienen el mismo exponente, podemos decir que esto sería igual a 2 tercios a la 5. Recordemos que puedo trabajar tanto de este punto hacia acá como de este punto hacia acá. Se vale hacer esa transición entre las propiedades. Esa es una manera de resolverlo. La otra manera de resolverlo, y la que personalmente creo que es más rápida y sencilla, es la siguiente. 3 medios a la menos 2 entre 2 medios entre 2 tercios a la menos 3. Vamos a voltear únicamente el numerador. De 3 medios vamos a voltearlo a 2 tercios y este exponente negativo va a quedar positivo. Y si te fijas, este número 2 tercios es el mismo que está aquí. Entonces podríamos trabajar esto como una constante a la 2 entre la misma constante a la menos 3. Como es la misma base, puedo poner 2 tercios elevado a... Acuérdate que cuando tenemos una división se restan los exponentes. Entonces 2 menos... Pero como este es negativo, voy a poner menos 3. Menos por menos me quedaría positivo. Y entonces esto me va a quedar 2 tercios elevado a 2 más 3, que sería 2 tercios a la 5. Tenemos el mismo resultado, pero de una manera más sencilla, más rápida. Posteriormente tenemos este ejemplo. Este ejemplo nos dice, tenemos 2 tercios elevado al cuadrado, posteriormente elevado a la menos 3, y todo eso elevado a la menos 4. ¿Qué se hace en estos casos? 2 tercios, que es la base, elevada al cuadrado, y luego elevado a la menos 3. Recordemos que cuando tengo un exponente elevado a otro exponente se multiplican. Y como tengo 3 exponentes, cuadrado y luego un menos 3 y luego un menos 4, voy a multiplicar directo los 3 para trabajar más rápido. 2 tercios elevado a 2 por menos 3 por menos 4. Entonces me quedaría 2 tercios elevado a 2 por menos 3, más por menos me queda menos 6. Y menos 6 por menos 4 me queda menos por menos más. 6 por 4, 24. Vamos a ver un ejemplo más. El ejemplo dice realizar las siguientes operaciones. Menos 2 al cuadrado por menos 2 al cubo por menos 2 a la 4. Notemos que tienen la misma base, menos 2. Entonces el resultado sería menos 2 elevado a, como estoy multiplicando esos tres valores, los exponentes se suman. 2 más 3 más 4, que sería menos 2 elevado a 2 más 3, 5 más 4, 9. Menos 2 a la 9. Y esto es equivalente a menos 512. O puedo dejarlo expresado como menos 2 a la 9, teniendo cuidado con el paréntesis.
En unos momentos les voy a explicar lo importante de colocar paréntesis a los exponentes. Y el siguiente ejemplo nos dice menos 2 elevado a menos 2 y todo eso elevado al cubo por menos 2 a la 3 por menos 2 a la 4. Esto sería menos 2 elevado a menos 2 por 3. Recordemos que se multiplican cuando es una potencia elevada a otra potencia, que sería menos 2 por 3. Por menos 2 a la 3 por menos 2 a la 4. Tengo la misma base. Esto sería menos 2 por 3, serían menos 6 por menos 2 al cubo por menos 2 a la 4. Como tienen la misma base y se están multiplicando, el resultado sería la misma base menos 2 elevado a la suma de estos tres exponentes, porque se están multiplicando las bases. Menos 6 más 3 más 4, que me quedaría menos 2 a la 1. Y recordemos que un número elevado a la 1 es igual a el mismo número, entonces sería menos 2. Y como un extra, te incluyo un error que es muy común entre estudiantes, y es el siguiente cuando están trabajando con sus calculadoras o la manera de expresar. Que en muchas ocasiones se desea calcular esto en un ejercicio o en un problema, y el estudiante, al ingresarlo en su calculadora, lo ingresa de esta forma, es decir, le quita los paréntesis, quizá por facilidad o porque cree que no va a afectar el resultado, pero te demuestro a continuación que esto sí afecta el resultado significativamente. Vamos a ver que esto no es lo mismo que esto. Esto, menos a al cuadrado, estamos de acuerdo que sería menos a por menos a, es decir, está multiplicándose a sí mismo. Menos a por menos a. Y de este lado derecho voy a dejarlo igual, menos a al cuadrado. ¿Qué pasa si yo hago esta multiplicación? Menos por menos me queda más, y a por a me queda a cuadrado. ¿Que esto es lo mismo que esto? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si yo le quito los paréntesis y lo dejo así, y así lo calculo en mi calculadora o a mano o como sea, recordemos la jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones nos dice que hasta la parte de abajo lo último que se realiza son sumas y restas. El siguiente escalón son multiplicaciones y divisiones. El siguiente escalón son potencias y raíces. Y luego podemos llegar a las siguientes operaciones. Pero aquí lo importante es, este menos que está multiplicando a la a, o este 2, o el cuadrado que está afectando a la a, ¿cuál se resolvería primero de acuerdo a la jerarquía de operaciones? Se resolvería primero la potencia 2, a al cuadrado, y luego afectaría por el menos. Es por eso que cuando yo tengo, por ejemplo, menos 3 al cuadrado, lo meto con paréntesis, me va a salir 9. Pero si lo pongo aquí, menos 3 al cuadrado, primero va a generar el cuadrado, me va a salir 9, y luego lo voy a multiplicar por el menos, que me quedaría menos 9. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado y siempre colocar paréntesis cuando vamos a estar trabajando con exponentes, porque es lo correcto y porque nos evita muchos errores. Hasta aquí llegaríamos con este video. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, comparte, deja tus comentarios si tienes dudas o si tienes sugerencias para nuevos videos, y nos vemos a la próxima.